Bueno, primero, en nombre de la UCA, muchísimas gracias por estar aquí, todos ustedes. Bueno, y acompañados de Silvia, que es un honor realmente para nosotros y para nosotras. Silvia está aquí gracias al enorme trabajo de las colegas de Aula Propia. Creo que estuvieron cerca de un año, desde el año pasado nos mandaron mensajes, han estado programando esta llegada, entonces esto es un trabajo de un año intenso de comunicación con Silvia, que se hizo, bueno, además de comunicación con Silvia, de un montón de actividades para hacer posible que estuviera con nosotros y nosotras, y se logró gracias al apoyo económico, al financiamiento de COSUDE en alianza con la UCA. Entonces realmente estamos muy contentas de tener a Silvia y muy agradecidas con Aula Propia y COSUDE. Decirles que también en forma especial en la UCA y de la facultad agradecemos a los colegas de proyectos, a Luis y a Yudielka, que hicieron posible que cada uno de los pequeños detalles funcionaran y Silvia esté con nosotros aquí y estuviera con unas colegas durante 3 días impartiendo un curso. Bueno, y me toca introducir a Silvia y es sumamente difícil para mí, ya lo dije cuando hice la introducción en el curso, atreverme incluso a definirla. Lo único que voy a decir es que en mi opinión personal, y creo que en la opinión de muchos colegas que están aquí, Silvia es probablemente una de las mayores voces de nuestra región, una persona que nos está impulsando a pensar desde Latinoamérica, sobre Latinoamérica, con las propuestas que tenemos acá, con una capacidad enorme de hacernos criticar todo, comenzando por criticarnos a nosotros mismos, pero además con un sentido del humor, una ironía que te alegra en el proceso de crítica, ¿no? Y además un compromiso humano y social enorme. Entonces, con eso digo que estamos felices de tenerte aquí, Silvia. Gracias. Bueno, como Fernanda ya hizo muchos agradecimientos al equipo de la UCA, pero yo quería agradecer a Fernanda también, en nombre del colectivo, por el apoyo y la apertura de apoyar siempre a Aula Propia. Esta no es la primera vez que la universidad nos abre su puerta al colectivo, que es nuestro colectivo, un espacio de reflexión feminista. Y nosotros teníamos, hace un año habíamos hablado con Fernanda, pero hace un año antes, o sea, hace 2 años, Jessica y yo anduvimos detrás de la profesora para poder contactar con ella, porque teníamos mucha ilusión, no solo nosotras, todo nuestro colectivo estaba ilusionado porque viniera, y se nos cumplió el sueño, ¿verdad? En el camino, las complicidades, pero agradecer también a la UCA por atreverse a apoyar estos espacios y traer profesoras como de la persona que es Silvia, además de académica y activista. También a COSUDE por los recursos, pero también a los participantes que han estado en este taller, que nos están acompañando desde el martes. Mañana termina el taller, porque también los participantes han aportado recursos propios. Entonces eso para nosotros es muy importante. Al equipo también de apoyo de proyectos de la UCA, que ya los mencionó, por todo el apoyo, el acompañamiento y la enseñanza, porque eso de estar gestionando formatos y eso no es lo mío. También quiero agradecer finalmente a la profesora, porque nos contestó un correo un año después, pero nos contestó el correo para decir quiénes son ustedes. Y entonces, bueno, pues somos de Nicaragua, somos un colectivo, y ya le planteamos la posibilidad y fuimos honestas, porque le dijimos, ahorita no tenemos un peso, pero si lo conseguimos bien, sí, ok. Entonces, a partir de ahí, compañeras de mi colectivo se pusieron en movimiento y logramos conseguir esos fonditos. Entonces, para nosotras es un sueño, y solamente agradecer, y voy a decir las palabras textuales que les había escrito. Por aventurarse siempre, y el gesto solidario que hizo, y fraterno y comprometido. Agradecerle también por estos días que nos está enseñando, nos está compartiendo sus conocimientos, su sabiduría, desde la humildad,
desde la práctica y la reflexión, que esto a veces en la academia y en profesoras y profesores es bien difícil, y nosotros nos hemos pasado estos días de lujo, y yo creo que también queremos compartir ahora con ustedes eso. Gracias, Silvia, por todo tu cariño. Bueno, pues me queda a mí aclarar algunas cositas, porque resulta que por lo que yo he escuchado podrían pensar que uno, yo soy una criticona, y dos, yo no me muevo si no me pagan. No es cierto. Ocurre que hace un año y medio, yo diría, me han echado de la universidad por unas circunstancias que no vale la pena relatar, al negarme un año sabático, pues yo tenía unos 4 meses para dar clase en Nueva York, y resulta que me he hecho durar la platita como un año hasta que salga mi jubilación, y todavía medio año más he tenido que, pues, entre vender libros y hacer comida para vender y cosas, he logrado sobrevivir. Vendí un Jeep, me lo he comido, me han dado un premio, también me lo he comido, bastante rico, pero efectivamente mi movilidad está limitada y hubiera querido tener mayor generosidad, pero ahorita mi inserción, digamos, académica es nula, pero quizás esa libertad que tengo ahora como jubilada me ha quitado ataduras a mi pensamiento y me he atrevido a más, ¿no? Y en ese atrevimiento he podido también ser capaz de aprender de la diversidad de pensamientos y experiencias de vida, de diversidad de edades, de inserciones políticas, étnicas, y esta riqueza para mí ha sido algo invalorable en estos días. Yo pensaría que 3 días de un curso es como sabor a poco, pero ocurre que han sido 3 días multiplicados por la intensidad de los debates y por las cosas que me han contado, porque además han traído a mi mente lo que ha sido mi primera visita a Nicaragua, y esto ha sido a principios del 81, cuando todavía estaba en debate la posibilidad de una vía campesina, y como Peter Marchetti y alguna gente que estaba en la posibilidad de poner todavía en debate esa vía en lugar de la vía más monolítica, digamos, todavía esa apertura se dio hasta donde yo pude vivirla, aunque creo que a la larga fuimos derrotadas y derrotados. De todas maneras, esa experiencia fue muy conmovedora para mí, y toda esa memoria ha vuelto. Yo he estado en Monimbo, he estado en diferentes espacios, he estado en Estelí, en Granada, he visto cercos desalambrados, he llorado con gente que me han contado la experiencia de la guerra, he sufrido después todo el devenir del reganismo, de la intervención, y luego de algún modo me he involucrado en la tormentosa vida boliviana, pero eso no significa un olvido. Y eso para mí ha sido súper importante, retomar esos hilos con los 80, que fueron los hilos de una esperanza y de una utopía. Y yo creo que puede renovarse en el futuro bajo otros marcos, con otras propuestas, con diversidades diferentes de las que en ese momento se vivían, que bueno, pues todos teníamos todavía un lastre de racionalismo y no habíamos podido superar eso hasta que la realidad nos dio unos golpes bien dados, y en el caso boliviano fueron golpes militares. Entonces, yo por eso quiero contextualizar un poco esta charla a través de la idea de proceso de cambio, ¿ya? Y desmontar un poco qué es un proceso. Y para mí el proceso es un trabajo del deseo, es un trabajo de expectativas colectivas que van generando energías, y son energías no solamente de lucha, sino también de conocimiento. Y ahora le he puesto nombre a eso, a la circulación de energías cognitivas, de conocimiento en grupo, de conocimiento en comunidad. Y no sé, pues ustedes deben vivir momentos, yo estoy bien sorprendida por la exuberancia de los discursos
y de las palabras y de la riqueza lingüística y gestual que yo he podido ver en Nicaragua. Y creo que eso es parte de un arte no dicho, de un arte de decir a través de lo no dicho, ¿ya? Entonces, el proceso nuestro ha sido un proceso de buscar un cambio en el modo de hacer política. Y en el momento culminante, cuando en 96 pensábamos que el neoliberalismo era como un gran yunque de metal que se cernía sobre nuestras cabezas y no nos dejaba pensar. Hubo una encuesta del PNUD para ver cuántos indios habíamos en Bolivia y resulta que salió 16%, porque hicieron pues todas las mañas del caso para poder, era básicamente Banco Mundial, para poder trabajarnos como minoría, ¿ya? Porque somos famosos de ser mayoritariamente indios, el país más indio de Sudamérica, es decir, más ingobernable, más intratable, más incognoscible, y claro, disminuirnos era una forma. Pero resulta que en 2001, después de haber hecho el intento de probar de que la autoidentificación era una buena cosa, resulta que nos hemos autoidentificado 62% como indios. Entonces ahí había algo, y ese algo es un hecho político, y ese hecho político es haber sido capaces de librar la batalla de la llamada Guerra del Agua entre febrero y abril del 2000 y haber votado a la Bester, ¿ya? Votado a la Bester, y ni siquiera sabíamos a qué monstruo estábamos votando, ¿no? Votando, no votando. Y ocurre, ¿no?, que de pronto realmente daba ganas de ser indio, con el orgullo de haber hecho eso y de haber seguido haciendo cosas donde la consigna básica, de algún modo no audible totalmente, era que hay otras formas de representación que no son el partido político, ¿ya? Entonces era el participación en la política sin la camisa de fuerza de lo político, que es la modalidad partidaria de la camiseta, de la homogeneidad, porque no se puede participar en diversidad cuando hay una forma monolítica de lo político. Y creo que eso es lo que ha ido volviéndose un proceso no de cambio, sino de captura, ¿sí?, de captura de las energías del cambio, donde además han intervenido dos elementos, uno que es la reflexión académica, política, y por otro lado el lastre de lo conocido, es decir, de lo habitual, del hábitus. Y ese lastre es que no podemos inventarnos una forma de hacer política, porque solo tenemos lo conocido, y lanzarnos a lo desconocido posiblemente se sentía muy riesgoso. Creo que indios y mujeres no sentíamos tanto ese riesgo, porque lo conocido es la opresión, y la opresión cotidiana, vivida, experimentada, pues podía ser sacudida, así sea a través del invento, a través de la imaginación. Entonces lo habitual, lo desconocido, son dos cosas antagonizadas, pero lo desconocido, yo me he dado cuenta que somos nosotros mismos, que lo no habitual, lo rupturista, con esos marcos de totalización y de homogenización, son marcos que están introducidos en nuestro interior como formas coloniales de hacer la política. Y eso, pues, en cierto modo, la reflexión académica también ha contribuido con algunas ideas. Por un lado, la doxa del progreso y del desarrollo, ¿ya? Y por otro lado, la noción en la que yo también he incurrido con inocencia, pero no por ello me disculpo, de la idea de lo postcolonial. ¿Por qué? Porque no puede haber pre y post si lo que estamos es cuestionando la visión lineal de la historia. Si la historia es otra cosa y no un ferrocarril que va dejando atrás el pasado, lo postcolonial se vuelve muy peligroso. Lo postcolonial puede ser pensado como deseo, ¿sí? Lo anticolonial debe ser pensado como una lucha,
¿ya? Y como un proceso también de resistir la captura y resistir la cosificación de los actos colectivos en palabras mágicas, en palabras que nos silencian, ¿ya? Este retorno a la visión lineal de la historia es totalmente asociado para mí con un cierto tipo de razón instrumental. Y esta razón instrumental ha hecho del progreso una palabra mágica incuestionable. Frente a eso, nuestro gesto, ya, porque no es más que un gesto, es basarnos en la astucia de la gente de la calle, ¿ya? Y esta astucia se basa en dichos, en juegos de palabras que son muy propias del aymara. En inglés hay el pun, la broma lingüística. En castellano es más difícil. En aymara está lleno permanentemente de bromas lingüísticas el discurso. Y entonces el desarrollo, decían, el desarrollo es un rollo, ¿ya? Y bueno, eso para mí sonaba muy rico, no sé, el desarrollo es un rollo, ¿ya? Rollo es como, aquí hay una palabra, por ejemplo, es chamullo en Chile, papo en Brasil, no sé, garganta en Bolivia es más gesto, está hablando, ¿sí? ¿Qué? Chahuite será. Bueno, pero rollo se entiende, ¿no? Bueno, el desarrollo es un rollo, ya. Pero bueno, ya entrando en la profundidad, porque toda crisis es una crisis de las palabras, ¿ya? Que nos obliga a pensar de nuevo, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Ya? Y pensando en el maestro ignorante que era Jacotot, un profesor del siglo XVIII de Francia, él ha debido pensar, ¿qué cosa es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Y él llegó a la conclusión de la igualdad de inteligencias, aún a pesar de la diversidad de idiomas. Bueno, una idea súper subversiva total. Pero esa idea de repensar las palabras en virtud de la crisis tiene que ver con empezar a pensar qué es entonces el rollo. Ya, y el rollo yo lo encuentro en la historia antigua de los Andes a través de la obra de Huamán Poma de Ayala. Resulta que el rollo era un pilar que se construía delante de las iglesias donde se castigaba a los rebeldes y a los herejes, ¿ya? Y el Huamán Poma tiene imágenes de los indios flagelados en el rollo, y para mí eso le dio la otra cara a la idea del desarrollo es un rollo. El desarrollo es también un sometimiento del cuerpo indígena a metas de productividad, de monocultivo, de abandonar la estrategia de lo plural, que es una estrategia mucho, o sea, apostarle a un solo cultivo. Pues la India ha llevado a la crisis de suicidios con el tema del algodón de Monsanto, y en Bolivia está desequilibrando ecológicamente las zonas incluso productoras de quinoa. O sea que mientras los ecologistas de Nueva York tienen su goce en la quinoa, nuestras guaguas no pueden comer quinoa porque ya está inalcanzable. Entonces todo eso me parece el rollo del desarrollo, ¿ya? Y ahí también me he encontrado con el pensamiento de Walter Benjamin, que tiene esta lectura contraria a la idea de que el progreso es algo que comparte el marxismo. O sea, él sostiene desde el marxismo, desde obviamente un marxismo marginal y crítico, la posibilidad de romper con esa fe en el progreso y una fe en la razón instrumental. Ciertamente su persona y su vida y sus experimentaciones, sobre todo textuales, de hacer del collage, por ejemplo, un recurso, son muy inspiradoras tanto para el trabajo en arte, para la alegoría, y yo pienso que la política es también un arte, ¿no? Entonces yo también recupero la idea del pensar y la palabra pensar desde el diccionario y desde mi conocimiento de la lengua aymara, ¿no? Pensar con la cabeza es lupiña, que es lupi, es la luz del sol. Entonces el pensar ilustrado, digamos, claro, del afuera, de la vida visible. Pero hay otro modo de pensar
que tiene que ver con las entrañas, y entonces es el amultaña, que es el pensar con la memoria, y el sitio de ese pensar es el chuima, y el chuima no es solamente el corazón, aunque se lo suele traducir así, sino también los pulmones y el hígado, ¿ya? En guaraní, pia nemongueta quiere decir pensar es expresar lo que tu hígado te indica, ¿ya? Y en aymara, entonces, podríamos decir que pensar es, a través de la respiración, un metabolismo con el cosmos. Creo que estas ideas me ayudan a que pensamiento es una episteme para descubrir la complejidad del mundo a través de lo que anida en nuestro chuima, y ahí anida un indio oprimido, una india oprimida y un soberbio español con su látigo, ¿ya? O una soberbia mestiza, como dice, mestiza soberbiosa, ¿no? Que flagela a su propia tía. Es una imagen muy fuerte del Guamancón. Entonces creo yo que ahí anida la posibilidad de un pensar que no esté atado a esta razón instrumental, y ahí hemos creado, a través de un librito que hicimos en colectivo, el grupo, en la colectiva Cheje, esta epistemología Cheje. Cheje es el gris manchado que tiene manchas de negro y blanco, pero que de lejos parece gris, parece otro tercer color, pero si uno se acerca es la reverberación de los opuestos lo que le da a ese gris su carácter, como diríamos, no quieto, sino vibratorio, ya es un gris que vibra, ¿no? Y eso me parece una hermosa metáfora para lo que es esa forma de pensar que reconoce la heterogeneidad no coetánea de nuestras sociedades. Es decir, que no es simplemente una yuxtaposición acotada en reservas, porque las TCOs, tierras comunitarias de origen, son los globitos en los que se pone en reserva a alguna entidad étnica exotizada, y se convierten, como decir, esto es una especie en extinción y junto con los pajaritos y los árboles hay que ir a mirarla, ¿no? Mientras el resto de la selva se depreda. Esas son las formas de cosificar la alteridad, porque no se reconoce el tema de la profundidad histórica, de la profundidad temporal, de la multitemporalidad que implica la heterogeneidad de Abya Yala. Yo le llamo Abya Yala retomando la idea cuna, porque pues América no me suena bonito, ¿no? Y porque además nos hace parientes muy del norte, y si queremos ponerle un nombre que no sea, digamos, indígena y que nos haga incomprensibles o exóticos, llamaremos la cultura del Atlántico Norte, ¿no? Un poco tomando la idea de que es la idea, una idea caribe, ¿ya? Entonces ahí yo encuentro que hay el foco colonizador que se extiende desde Nueva York, Madrid, París, Portugal está ahí, y también está la banca que se hace a partir de la plata de Potosí, y de ahí empieza como a colonizar hasta su propio territorio a partir de la isla de Manhattan. Entonces, que es Manhattan en idioma propio. Entonces ahí también hay una tierra, ahí también hay una pacha que nos habla, y desde ahí también hay resistencias desde huertos urbanos, etc. Pero ese foco es el que nos ha colonizado, porque el otro problema es que Occidente es una construcción muy poco, geográficamente muy poco precisa, porque si uno piensa dónde está el poniente y el oriente, o sea, el poniente que sería Occidente, si uno viaja por el poniente hacia los mares, se va a encontrar con la China, y si uno viaja por el oriente se va a encontrar con Europa. O sea, salvo que seamos apéndice de Europa, pues, y oriente es pensado desde el meridiano de Greenwich, estaríamos pues en un equívoco geográfico tremendo. Pero como no se puede decir pues el pensamiento oriental de Descartes, y ahí
¿no? Nos entramos en unos rollos así total, entonces yo pongo siempre Occidente entre comillas, ¿ya? O el mal llamado Occidente. Entonces esa idea de situarse geográficamente para pensar, ¿ya? Que creo que nos exige este tiempo duro, ¿ya? Y es donde vamos a reencontrar identificaciones que también rompan con otro gran ladrillo heredado del siglo XIX, que es el Estado-Nación, ¿ya? Y eso nos va a llevar a pensar que un río, pues no tiene patria, ¿no? Un lago como el Titicaca, a ver, póngale una frontera. Sí, hay una frontera invisible, por cierto, no tiene hitos, muy fregado porque tiene 14 kilómetros de profundidad, o sea que sería una mega obra financiada por los chinos hacer un hito en el lago Titicaca, ¿no? Entonces nos quedamos con la idea de que la cadena montañosa es nuestro espacio de identificación, ¿no? No de identidad, porque identidad es algo como muy cuadrado, muy fijo, sino nos identificamos con cuencas, con cadenas montañosas, con ríos. Creo que ese es el llamado de la Pacha de nuestra época, que ya no podemos seguir identificados con fronteras. De ahí es que la idea del pensamiento cheje puede hermanarse con los planteos de Gloria Anzaldúa sobre que además he conocido en Austin y me he fascinado con ella desde el 2001, que es la idea de un pensamiento que está y no está en un lugar, ¿no? O sea que es como los contrarios que sin embargo no pueden uno optar por uno u otro, o sea, el ser a la vez mestiza, chicana, el hablar 6 idiomas. ¿Por qué? Porque es un idioma, el castellano, que se habla en la escuela, otro en la casa, otro que el que se habla cuando se va a un mercado con mujeres que hablan náhuatl o cualquier otro idioma, y entonces ahí tenemos la posibilidad de una frontera que no es una raya, sino que es un espacio de intercambios enriquecedores y además muy críticos, porque ahí hay muros también. Entonces, sobre esa base he recuperado esta idea de heterogeneidad no coetánea como lo nuestro, lo que nos distingue, y el explorar la profundidad histórica ha dado lugar a una metodología también de trabajo, que es el método que en Aymara llamamos Hepnaira. Es el método de la irrupción del pasado en el presente, que se hace visible en la vida social a través de, por ejemplo, cómo el mito surge de nuevo en la historia y hace posible entender cosas, pero también hace posible identificaciones inéditas y luchas sociales muy ricas y muy potentes que vienen de ese trasfondo. Ahí también hay un diálogo con Benjamin a través de la idea de la imagen dialéctica, ¿no? Que es una constelación pasado y presente que rompe con la idea del progreso. Entonces, la idea de Benjamin y de Anzaldúa nos permite pensar también con ayuda de un pensador boliviano llamado René Zabaleta Mercado, un sociólogo, que él habla de Bolivia como una sociedad abigarrada, ¿no? Y buscándole una traducción al inglés alguna vez me encontré con Motley Crue. ¿De dónde viene Motley Crue? A ver, háganle el Wikipedia y después me avisan. Tiene un origen muy interesante la idea del Motley Crue. Bueno, pero como no podemos decir somos Motley Crue, qué sé yo, nos van a podemos ir a un bar con esa idea, pero por ahí a una universidad nos van a mirar raro. Entonces hemos pensado que hay una heterogeneidad no coetánea que nos define y que eso sería lo Motley, ¿ya? Heterogeneidad que también ha sido señalada por Octavio Paz y también ha sido señalada por muchos otros pensadores como una especie de estratigrafía que surge en el presente y que nos remite a modalidades, por ejemplo, coloniales, que están totalmente vivas cuando hay un gesto brutal de opresión a una comunidad indígena. Ahí sale el horizonte colonial. Cuando comemos un huitlacoche en México sale un sintagma prehispánico.
cuando decimos, ay, capaz que estos indios pueden votar nomás y votar por nosotros, entonces por ahí nos sale un signo liberal teñido de colonialismo, o cuando decimos, o cuando dicen, hay que darles trago nomás y van a estar votando, eso sale pues el signo populista, ¿no? Entonces todos esos horizontes coligados en un presente abigarrado, complejo, eje, nos hacen pensar en que el colonialismo es una práctica, y es una práctica múltiple de opresiones que está remetida a un inconsciente colectivo. No en un sentido netamente junguiano, sino más bien en un sentido de pensar en horizontes profundos de memoria sometidos a un olvido recurrente. Y eso no son arquetipos, son momentos vividos, momentos de peligro que han quedado y que pueden volver a renacer y de algún modo ayudarnos a enfrentar nuevos peligros cada vez más feroces. Entonces la idea de colonialidad, por ejemplo, yo no la comparto mucho porque entiendo que la idea de colonialidad es como una estructura, un estado de ser, pero colonialismo es un proceso activo y nosotros estamos involucrados en él. Pero también prefiero la idea de colonialismo interno a la de colonialidad porque es un colonialismo profundamente internalizado, ¿no? Y esa internalización ha hecho que tengamos personalidades supremamente frágiles y negadoras, es decir, es lo que se hace con la mano se borra con el codo, lo que se dice luego se hace lo contrario. Hay algo muy incómodo en el modelo de mestizaje oficial, y ese mestizaje colonizado es precisamente lo contrario de lo que yo hablo como mestizaje eje, mestizaje que hace del choque de contrarios una energía subvertora de lo existente. Entonces, ¿en qué consiste ese mestizaje eje, ese mestizaje con potencial descolonizador? Creo que para simplificar podríamos hablar de que hay una episteme india en cada mestizo, negada, escondida tras capas y capas de olvido, tras procesos de generaciones de olvido. ¿Pero acaso viene de la sangre? Yo creo que no. Yo creo que eso viene también de la huella en el paisaje y de la relación con el entorno, con las montañas, los lagos, los volcanes. O sea, aquí es impresionante la presencia de esos signos de la Pachamama en la tierra, en los lagos, y ahí ese tipo de episteme se hace absolutamente vigente porque hay toponimias y hay unos rastros de geografía sagrada de la antigüedad que pueden ser sometidos a la posibilidad de la cosificación del museo, pero también pueden ser resignificados como espacios de identificación. Y también vienen de la nana india que alguna vez nos cargó de niños y de niñas, y eso es también reconocer un temprano nexo de socialización con esa alteridad que nos define. Y yo he escuchado a Aymara de muy chica, porque en mi casa había dos señoras que atendían las casas, y la que era mi mamá, digamos, murió cuando yo tenía 8 años, y para mí el trauma colonial así brutal fue enterarme que no era mi mamá, ¿no? Y creo que el reconocer esos horizontes de formación de la conciencia es hacer algo que las feministas siempre hemos hecho, y es hacer de lo privado una discusión política, y no ocultar aspectos de lo privado en aras de lo políticamente correcto, ¿sí? Creo que es muy sano reconocer que la huella de lo colonial está en nosotros, pero también la huella de esa India o indio oprimido, al cual tenemos que volver a hacer levantar la cabeza y hacer, digamos, que ese yugo se levante desde nuestra subjetividad. Porque si vamos a pensar en indígena, originario, indio, ¿qué palabra usamos? Si queremos clasificar, segregar, encerrar, o queremos pensar descolonizadoramente en ese indio como un potencial de reconectarnos con el planeta.
Y ahí voy a pensar también en la idea de planetariedad en lugar de la idea de globalización. Y esta idea me la ha regalado una mujer de la India que se llama Gayatri Spivak y que habla de la planetariedad como un ethos, ¿no? Y bueno, parafraseándole, ella siempre hace traducciones alteradas, alterando un poco la traducción de sus ideas. Yo diría, ella alguna vez ha dicho, globo es un icono de Google, planeta es, ahí ya le añado la alteración, un ser vivo. Y ese ser vivo nos habla, ¿ya? Y cada que estornuda y se rasca la nariz, puede caerse una ciudad o un tsunami, ¿no? Entonces ese planeta que tiene ojos, que tiene corazón, que tiene alma, que tiene chuima, está en riesgo. Y es eso lo que ha hecho levantarse al indio como una alteridad epistémica con una posibilidad de una vocación de renovación de la política. Pero hay el otro gesto que es cínico, que para mí es peligroso también, y es decir, bueno, los indios tienen que salvar el planeta, ¿ya? Después de toda la carga histórica de opresiones y de látigos y de dolores, encima cargarles esa cubunta encima de sus espaldas, ¿no? El indio que tiene, y la India que hay en cada persona es la que tiene esa misión, y no ese indio que está recluido en un territorio autónomo o en un... Sí, todos, todas, pero no ellos, ¿sí? Porque el indio no está allá, somos nosotros los que hemos pensado liberarnos de él o ella, recluyéndolo y segregándola. Entonces, lejos de esa actitud objetivizante de clasificar, segregar y encerrar, tenemos que también recuperar aquello valioso de la episteme occidental, ¿ya? Y esto es básicamente la memoria de las brujas quemadas, la memoria de los saberes que están detrás y antes de la lógica instrumental, pero también los gestos vinculados a la libertad, a los derechos individuales, a los derechos sexuales. Eso viene de allá. O sea, no me pueden a mí cercenar a mi Durruti amado, ¿sí? Entonces no me pueden cercenar de la memoria de la Barcelona autogestionaria y autónoma que duró 3 años, pero fueron 3 años que iluminaron a generaciones enteras y que cambiaron la vida a muchos de nuestros mentores, como el etnohistoriador John Murray, que fue comunista y volvió anarquista de la guerra, ¿no? Para no olvidar también que en el trayecto de Walter Benjamin por la frontera franco-española había un dolor de no haber llegado, ¿no? Todos esos muertos siguen vivos y entonces recuperamos la idea de la episteme india como una síntesis de por lo menos 5 o 6 elementos que yo diría son gestos epistemológicos. Reconocer sujetos no humanos, pensar que el volcán nos está diciendo algo y se está además comunicando con otros volcanes. Pensar que los ancestros, es decir, los muertos, viven. Hay un pensador maravilloso, fronterizo total, es puneño, vivió en Bolivia un buen tiempo de su vida, fue gestor de un horizonte muy lindo de ruptura, medio similar a lo que hicieron los antropófagos en Brasil y los tzántzicos en el Ecuador. Es Gamaliel Churata, fundador de Gesta Bárbara, y en la idea de tzántzicos, de antropófagos y de bárbaros está ya el planteo de que en nosotros habita aquello inconquistable que fue también esa forma de mirar el mundo de los ancestros indígenas. Entonces los muertos que viven, él plantea que hay una necrademia paralela y quizás más profunda que la academia, ¿ya? Y en Todos Santos nosotros hacemos honor a esa necrademia con la presencia de personas
como Stuart Hall el año pasado o el anteaño, y nos hemos hermanado a través de Stuart Hall con dirigentes indígenas que han fallecido, que nos han dejado un mensaje extraordinario, y con mujeres asesinadas por el patriarcado. Y creo que ese nexo de los muertos mutuamente fertiliza las energías creativas y subvertoras de lo dado que está en este nexo con los ancestros muertos. El tercer elemento de esta episteme india que configura la forma cheje de mirar el mundo, la forma abigarrada, fronteriza, insider, outsider o cualquier otra formulación, es el reconocimiento de geografías sagradas como la huella de esas ancestralidades que no están fenecidas, ¿ya? Aunque hayan muerto. Reconocer estas geografías está en la toponimia, está en una serie de huellas, de piedras, ¿sí? ¿Quién sabe si la piedra no es un ser vivo que inspira, en el sentido de en 4.000 años y expira en otros 4.000 años? No sabemos, ¿no? Los biólogos tendrán la posibilidad de averiguarlo. Lo único que sé es que el escultor aymara que a mí me enseñó el significado de la palabra cheje, que era el que me decía que hay animales chejes que son los que están a la vez arriba y abajo, son los que cruzan entre opuestos, que son la víbora, la serpiente, el lagarto, el jararancu, las arañas, mi nombre Cusicanqui es araña, las hormigas, ciertos animales que cruzan. Y creo que también hay otros animales que por razones ecológicas los aymaras no conocíamos, pero que en el mundo lacustre, en el mundo del mar Caribe, seguramente hay muchos otros y otras. Entonces él me enseñó lo cheje, a través de ello reconocí esta posibilidad de la dualidad y la posibilidad del tercero incluido. Todo eso encarna en las geografías sagradas y en la presencia viva de elementos como la piedra, como quién sabe qué más. O sea, hay muchas cosas de esta geografía que yo desconozco por completo. Y eso me lleva a pensar que aún de una forma fragmentaria, nuestra aproximación a las lenguas indígenas, pues indígenas y otras que no son occidentales, puede darnos pautas extraordinarias para repensar la crisis de las palabras. Una vez me pidieron a mí que estábamos en plena marcha indígena del Tibnis, con una emoción muy grande porque logramos parar una carretera, pero bueno, hay como 8 más que no hemos logrado parar. Pero ese día fue emocionante y unos hermanos guaraníes se me acercaron diciendo, ¿por qué no presentas nuestro diccionario guaraní? Yo decía, pero yo no sé nada de guaraní. Bueno, después dijo, es que es etnográfico el diccionario. Y bueno, ahí me enteré que Pía de Mongueta es expresar con el hígado, pero también me enteré que hablar, yo busqué solo 3 palabras, ¿no? Pensar, caminar y hablar. Cuando encontré el significado de hablar, me quedé completamente encantada. Hablar es lo que dicen las personas, los animales y las cosas. Las cosas hablan, ¿ya? Y ahí, claro, entendí esa capacidad que tiene, por ejemplo, el albañil de hablar con su materia, de hacer que el adobe le hable, que le cuente si está bien o está mal, o si se va a caer un muro. Entonces ahí hay una sabiduría y un conocimiento del cual la razón instrumental se ha deshecho como para decir, esa es muy poca cosa para mí. Y creo que de despojarnos de esa soberbia nos enseñan estos idiomas que nos pueden permitir una filosofía con diccionario. Y es lo que hizo Leckensdorf con el tojolabal, y es lo que se han hecho en varios idiomas indígenas, y cualquier acceso a un vocabulario o a un diccionario puede darnos una riqueza para pensar. Luego ya vamos a estar viendo cómo traducimos,
ya, porque al Boaventura un día le he dicho, bueno, ¿y con qué se come la ecología de saberes? ¿Qué idioma habla la ecología de saberes? Sería bonito. Yo creo que en el curso, en el tallercito que hemos dado, creo que hemos hecho ecología de saberes, porque hemos hablado no solo en varios idiomas, sino en varias epistemes. Hemos hablado de diferentes profundidades históricas traducidas a una lengua franca como el castellano, que en este afán aymara de hacer broma de todo le llamamos castimillano, porque es el castellano de las imillas, ¿ya? Las imillas son las jovencitas que son traviesas, ¿ya? Pero también imillo es un insulto. Entonces el castimillano es el dialecto que hablamos. Entonces hemos hecho una especie de intercambio de conocimientos en idiomas motosos, en idiomas manchados, en idiomas abigarrados, y creo que eso nos ha enriquecido a todas y todos los que hemos estado en ese taller. Aunque no he aprendido muchas palabras nuevas, de todas maneras voy a estar recurriendo a las grabaciones para enriquecer mi vocabulario para cuando yo venga acá y pueda reconectarme mejor con todas ustedes. Lo más interesante es que si partimos de las grandes figuras bíblicas sobre la diversidad lingüística, encontramos una cosa muy curiosa que en algunos casos ha vuelto una doxa, una opinión común, y es que la diversidad lingüística es un castigo, ¿ya? Por haber tenido la soberbia. Bueno, esa torre fálica y espantosamente castigadora de la pluralidad hace que se vea la diversidad lingüística como el castigo de Dios. ¿Y qué idioma hablaría Dios? ¿No? Entonces todavía está en discusión, ¿no? Entonces más bien yo he planteado que en la medida en que nos vamos a articular con el planeta a partir de cuencas, de lenguas, de toponimias, de huellas de lo sagrado en la geografía, tenemos que reconocer que indio es una forma colonizada de la identidad. Indígena, también todos somos indígenas. Originario, que es una alternativa, pucha, es remontarse al origen, y eso es una quietud sin tiempo, sin historia. Entonces yo he optado por decir indio porque reconozco que soy colonizado, y creo que todos somos y todas somos colonizados, todos somos indios, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar cuando nos descolonicemos? Ya no vamos a ser indios, vamos a ser gente. Pero lo bonito es que gente se dice en muchos idiomas. Yo voy a empezar diciendo gente, y les voy a pedir que ustedes digan gente, sea en holandés, bueno, en chino no creo, pero bueno, en lo que puedan. Y si hay algún idioma, creol, indígena, misquito, lo que quieran, ¿ya? Jate, runa. A ver. Ya, ¿ese en qué idioma es? Ay, me vas a escribir eso ya después. Sí, yo tengo que enriquecer mi vocabulario acá. ¿Otro? Ya, ¿qué es Mensch? Ya, pero el que has dicho ¿qué es? Ya, ese no es varón. Ya, eso es bonito. Porque en general, gente se confunde con hombre. Y hay idiomas que lo dicen como hombre, incluido el castellano. Pero gente no es hombre. Ya, entonces gente es el idioma que quiero que es la palabra que quiero que se busque traducciones. Ya. ¿Qué más? A ver, Mapudungú. Ya, me lo van a escribir después, ya, porque yo soy un poco sordita por la edad. De todas maneras, estamos escuchando una cosa que nos da la respuesta de por qué hay diversidad lingüística. Es que la Pachamama, llámese como la llamen en cualquier idioma, ¿sí?, necesita pues muchos idiomas para expresarse
porque no puede haber, o sea, un idioma enriquecido para la palabra hielo aquí en Nicaragua, ¿no? Pero posiblemente las palabras que describen verde, floresta, bosque, en los idiomas nicaragüenses no van a poder ser muy enriquecidos si uno vive en el norte inuit, ¿no es cierto? Cada espacio requiere de ciertos nombres para ciertas cosas y en ese intercambio entre el humano y el medio se generan las comunicaciones entre humanos y no humanos que dan lugar a concepciones de lo que es ser gente. Y por cierto, ser gente es asumir con responsabilidad la dotación simbólica que nos ha dado la Pacha, el cosmos, lo que quieran llamarle, de la responsabilidad de hablar. Es decir, responsabilidad del hablar para conocer y para cuidar, no para destruir, destrozar y manipular. Y creo que esa responsabilidad así profundamente despilfarrada en la modernidad y con la modernización hemos hecho de las palabras fetiches de poder. Creo que reconectar los idiomas con sus espacios, repensar las palabras para hacer de ellas, cumplir con ellas la misión que nos ha dado, lo que yo llamo el mandato cósmico de la comprensión del mundo y del planeta, va a ser una meta muy grande que va a surgir de esta crisis ecológica que estamos viviendo y de las amenazas que se ciernen sobre los lugares más preciados, ya no de nuestras naciones, sino de nuestro continente, de nuestro espacio en la Tierra. Pero parece que eso es una tarea muy grande y por eso yo creo que eso comienza por otro elemento de la episteme india, que además coincide con la primera internacional, ¿ya? Que es reconectar el trabajo manual con el trabajo intelectual. Utopía perdida en el camino de las palabras. Y que eso es posible hacerlo a una escala micropolítica, ¿ya? Micropolítica, que es una política del cuerpo, una política que traduce la ética de lo que uno piensa en formas coherentes lo más posible de consumo, de relación interpersonal, de nexo entre colectividades, de interculturalidad práctica, ¿no? Porque si no, vamos a contribuir al vaciamiento de las palabras. Y yo me quedo con la idea de comunidad versus partido y de planetaridad versus globo como formas de identificación con las demandas de esta crisis. Y de todas maneras esto supone un hacer cotidiano y no solamente el esperar a que haya grandes soluciones para grandes problemas, porque los problemas de la tierra pues se pueden también generar respuestas en términos muy micropolíticos, ¿no? O sea, el compostaje intelectual que yo propongo puede ser acompañado por un compostaje cotidiano de nuestros desechos, ¿ya? Y el compostaje intelectual requiere aire, no solo libros, porque si se vuelve rancio, pues ya, si uno lee a un autor para el cual hay que leer a otros autores, hay más lecturas, parece ya imposible que eso sea fértil si no lo aireamos. Y ese aire es la experiencia vivida, es la experiencia cotidiana, y por eso les quiero mostrar un videito bien chiquito, que era una carta que me escribieron mis compas del colectivo Cheje, que me la mandaron para hacerme envidiar que ellos estaban en el calorcito de un verano delicioso, mientras yo estaba con la nieve hasta las rodillas en Nueva York. Esa micropolítica que une el cuerpo con la mente, el trabajo manual con el intelectual, tiene un pequeño símbolo al final, que es que los compas hicieron un libro sobre la Isla del Sol y el plan del libro se expone durante una fiesta de Candelaria. Candelaria es la fecha que acaba de pasar, 2 de agosto, o digo 2 de febrero, donde los ojos de la Pachamama se abren para mirarnos y es el momento de celebrar las primeras papitas que salen, ¿no? Entonces,
habida cuenta de que necesita una explicación esta carta, les voy a mostrar un videito de 3 minutos. Esa es la idea, digamos, de la micropolítica, de la comunidad urbana, del trabajo de agricultura fuera de los espacios, digamos, más apropiados para la agricultura, porque ese es un terrenito de 800 metros cuadrados que nos ha dado en préstamo una amiga y en la cual hemos construido todo un espacio cultural donde ahora hacemos todo tipo de debates y donde estamos de algún modo haciendo nexo con las disidencias indígenas, populares, obreras que se están gestando en Bolivia y que de algún modo nos han motivado en estos últimos años a apoyar las formas alternativas de hacer política que están, digamos, florecen, pero no a la vista de todos. Lo que está a la vista de todos es lo que les regalan a ustedes los medios, y los medios regalan a un proceso indio, indígena, todo esto, pero detrás hay mucha patraña vinculada a esta devaluación de las palabras, a este manoseo y vaciamiento de significado, y frente a eso no nos queda mucho en términos de discutir qué cosa es vivir bien, qué cosa es el cambio. Hay que hacerlo para no morir de bronca y de rabia al escuchar cómo se han devaluado la palabra Pachamama, derechos de la madre tierra, multicultural, qué sé yo, plurinacional. ¿Qué plurinacional? ¿Cuál plurinacional? De 62% de autoidentificación india, que ahora ha bajado por ahí cerca del 45%, de todas maneras no tenemos 45% de representantes indígenas en el Parlamento, solo 7, y a los que no controla es a la cárcel, ¿ya? Y a judicializados, brutalizados. Bueno, no me voy a quejar de cosas que competen a estas situaciones que vivimos en el sur del continente de Abya Yala, pero sí les voy a decir que la idea de comunidad tiene potencial de florecer en todas partes, que la idea de la descolonización, trabajando al India interior, a la India interior, liberando nuestras propias energías, pueden ser una respuesta, y que las identificaciones ya no pueden pasar por fronteras de estados nacionales, y que tienen que identificarse con aquellas cuencas, lagos, volcanes, ríos, selvas que nos han hecho vivir, que nos han hecho soñar, que han creado las literaturas, las hermosuras de esta tierra floreciente. Y con eso simplemente quiero despedir esta mi presencia en Nicaragua con un voto y un deseo de que el nexo del aprendizaje de las derrotas no nos acalle, y que el nexo del aprendizaje, de las supervivencias, de los restos del pasado que vuelven a florecer, nos den también la energía para criar esa llamita, esa semillita que puede articularse con un nuevo ciclo de luchas emancipatorias en el que nos hermanemos de nuevo, como alguna vez lo hemos hecho en el horizonte utópico de los años 70. Muchas gracias. Gracias a ustedes, luchadores y luchadoras. Bueno, Jessica va a estar cediendo la palabra para las personas que quieran conversar y seguir dialogando con la profesora Silvia. Agradezco y estoy contenta de que finalmente en la academia aparezca alguien que habla de anarquismo, ¿verdad? Yo hace rato estaba esperando eso y celebro que suceda. Y también tengo una pregunta que no sé si tiene respuesta aquí, ¿verdad? Pero de todos modos la quiero plantear, pero lo quiero poner en la superficie, y es que surgió eso cuando yo me di cuenta de la existencia de las mujeres creando en Bolivia, que hablan de integrar en la vida el trabajo manual, el intelectual y el creativo, ¿no? O sea, incluyen el creativo. Y yo quedé encantada con la idea.
Y después estuve como en el campo haciendo trabajo y no sé qué, y de pronto me di cuenta que el trabajo manual no es lo mismo que el trabajo físico. Entonces ahí, como por ahí viene mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosa integramos ahí? El trabajo manual, físico manual e intelectual creativo, agregaría yo, o cómo estamos viendo lo manual, porque también eso tiene una, digamos, un lastre pesado. Un lastre pesado y que desde el feminismo podríamos reflexionar. Sí, está muy buena esa pregunta, porque yo lo que pienso es que, digamos, el Enrique Dussel dice que la revolución se hace para tener más ocio y menos trabajo, y hay ciertas corrientes anarquistas que dicen es el no trabajo, y ahí nos hemos puesto a pensar qué es el trabajo, y el trabajo es también sometido a formas colonizadas y opresivas, ¿ya? Que se vuelven rutina, se vuelven carga, se vuelven peso, ¿sí? La idea de descolonizar el trabajo es recuperar el nexo entre el placer y la creatividad y el trabajo, y eso solo es posible en una escala muy artesanal, pero para mí el artesano es un artista, y para mí digamos, la producción industrial a gran escala es brutalmente colonizadora de los procesos de trabajo. Entonces estamos pensando en rearticular el trabajo con la fiesta, el trabajo con el goce, el trabajo con la comunidad, y en eso hemos aprendido mucho de las formas ritualizadas de trabajo que hay en las comunidades indígenas, y digamos extrapolando hacia el espacio urbano, es posible. Este es un rito de trabajo, todo el día se ha trabajado. Este es el momento del tapi comunitario, y después en la tarde se ha trabajado, en la mañana se ha trabajado, pero la energía que se genera es como hacer una cadena, ¿no? Para pasar los adobes de una construcción a otra. Ahí hay una generación de energías comunitarias bien ricas, y también en cuanto al tema del diseño, de no permitir que se separe la concepción de la obra de su realización. Entonces, en el caso del espacio que tenemos, es un diseño colectivamente creado, y luego hemos hecho cosas simbólicas, por cierto, como ser, por ejemplo, bailar encima de un cerro de tierra para apisonarlo, ¿no? Entonces, simbólicamente hemos hecho el gesto de rearticular el placer con el trabajo y la creatividad. Hemos hecho un diseño muy bonito de baño seco con las botellas de cerveza que nos hemos tomado durante varias jornadas, y pues sí, y el otro elemento bonito, y es chistoso porque en realidad en Bolivia, digamos, ver a un blanco trabajando es como que la gente dice, ¿qué bicho le ha picado a ¿no? Porque vienen, pues hay cosas de trabajo duro, y todo el mundo como medio dice, yo soy fuerte y lo puedo hacer, y las mujeres nos metemos de albañiles, ¿no? Pero hay una cosa rica, ¿no? Que los del camión que descarga el cemento, de pronto hay un rubio alto, uno chatito, pelirrojo, otro con rastas, otra mujer, ¿no? Medio lesbiana, alternativa y musculosa. Miércoles, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué bicho les ha pegado? Y vienen al día siguiente, este es un centro de rehabilitación. O sea, es como romperle el sentido común a todo el barrio. O sea, todo el barrio dice, qué cosa rara, ¿qué pasa? Han empezado a aparecer letreritos en el barrio, traiga su bolsa para el pan. O sea, como avergonzados de ser tan basureadores, mientras nosotros limpiamos basura. Hay algo en la micropolítica que energiza la colectividad. Nuestro espacio está en un barrio muy popular, y cuando hacemos conciertos bailables hay cosas maravillosas que pasan a nivel del circuito barrial, ¿ya? Hay personas que aparecen con sus instrumentos de música, hay cosas que nos animan a descolonizar el trabajo de esa forma, ¿no? Creativa, chiquitita, micropolítica, y no somos misioneros, no vamos a decir descolonizados,
Ya. Sí. No, sí. No puedes imaginarte la cantidad de casas que hay parecida a la nuestra. Entonces yo lo he visto eso en México, lo he visto en Ecuador, lo he visto en Perú, en los lugares duros, en los lugares blandos y en los lugares al dente. En todo lado he visto cosas que están pasando, ¿ya? La sociología, por si acaso, es una ciencia al dente, no es ni dura ni blanda. Tengo dos preguntas que son casi especiales para mí. ¿No? ¿Me escuchan? Ok. Usted habla de una cosa muy particular que es situarnos geográficamente. Entonces, y ahí yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o al menos que explicara más, cómo es la lógica de situarse geográficamente y cómo se ha situado usted? Y más, yo entiendo que ha sido académica, entonces, si en ese situarse geográficamente, ¿cómo ha lidiado con la academia? Porque la academia te impone una lógica de situarse, una lógica desterritorializada. Correcto. Y ahí tengo otra pregunta que, bueno, he pasado por un proceso de sentarme un poco en la lógica de las nuevas epistemologías o las epistemologías del sur, y entonces yo tengo una pregunta muy central. Uno, por caso directo, si para usted las formas de investigación que nos han enseñado son coloniales, y si son así, ¿cómo podríamos repensar desde la academia la forma de investigar? Sin que esto pase a ser un proceso de nuevo de colonizar a la gente a través de la investigación. Que la investigación no sea un instrumento de la colonización permanente, y más de la colonización cognitiva o interna, como dice Casanova. Ya. Oye, buenas preguntas, bien difíciles. Y ahorita yo lo que puedo decir es una cosa. No se puede generalizar. No hay investigación. Hay investigadoras e investigadores. Hay personas que han captado cosas maravillosas en interacción creativa y empática, llena de complicidad entre lo que se suele llamar sujeto y objetos, cuando en realidad son interacciones entre sujetos y sujetas. Entonces yo siento que el interés más macro de crear una generalidad nos priva de centrar nuestra reflexión en la práctica, y creo que no hay que dejarle ningún espacio, llamémosle anémico, ya, y dejarle la universidad diciendo, ah no, yo me voy a hacer activismo y la academia no sirve. Es regalar un espacio que finalmente es producto de luchas, de peleas por el presupuesto. Hay personas que están lidiando, y yo las respeto enormemente. Sin ellas no pudieran ustedes hacer muchas cosas. Yo no lo voy a decir, ay, tu investigación es colonial. No, o sea, hay división social del trabajo, hay reconocimientos, hay hermandades y hay empatías. Claro, yo siempre tengo una preferencia por el mundo femenino. Me parece una maravilla que la Fernández esté aquí, me parece muy lindo que han hecho tesis muy ricas las amigas de aula propia y los amigos también. Yo respeto mucho la diversidad de opciones, precisamente porque no me creo misionera. Sí, pues se puede irradiar, ¿ya? Entonces, ¿qué es descolonizar la investigación? En primer lugar es, bueno, creo, ¿no? Es como que mirar lo investigado más allá de acotar, encerrar y segregar, ¿no? A eso le llaman delimitar, ¿ya? Y empezar a delimitar, entre comillas, con otro gesto, porque tú no vas a tumbarte toda la ciencia social para decir, ah, aquí está lo nuevo. Para mí eso es muy soberbio. Entonces yo pienso en la astucia del colonizador, que le ha sabido dar la vuelta a las palabras usándolas. A eso el John Holloway le llama agrietar el capitalismo, agrietar. Yo diría, hay que vivir en los intersticios de la academia, hay que ser lombrices en la academia, creando humus a partir de la mierda, discúlpenme, donde hay, y hay también
lugares muy fértiles en la academia. Entonces hay que tener mucho olfato para seleccionar, y hay para seleccionar. Si no, pucha, ya habríamos perdido la batalla, estaríamos en batallas puramente callejeras, no tendría mucho sentido estar sentados aquí discutiendo. La sola presencia y receptividad que yo he sentido, a pesar que el grueso de mis hermanos que vinieron a mi taller fueron más activistas, no eran activistas disociados de lo académico, y tenían sus angustias académicas y sus incertidumbres. Viva la incertidumbre, viva la duda, de ahí sale el pensamiento. Es más importante hacer preguntas que buscar respuestas, y eso también te da el espacio. O sea, tú tienes la biblioteca, pucha, la biblioteca de ustedes posiblemente es mejor que la nuestra. La nuestra es pura fotocopias de cuarta generación, un desastre total. Pero están todos los circuitos donde se circulan los PDFs, donde nos pasamos todo, donde hay blogs y de todo, donde intercambiamos. Es la selectividad lo que te da tu posición en la academia. Y tienes que tener la astucia para defender tus selecciones. Y pues si toca hacer algunas concesiones menores en función de no, yo solo voy a hacer con literatura anarquista y voy a formar una zona temporalmente autónoma. Bueno, pues ya estás condenado, te estás haciendo el harakiri, ¿no? Pero si agarras y dices, bueno, la zona temporalmente autónoma se puede volver un diálogo con las comunidades indígenas, y entonces yo me meto con Clifford Geertz y no sé qué, pues sí, sácale el jugo. A los autores hay que quitarle lo que, los y las autoras, hay que quitarle lo que les sobra y ponerle lo que les falta. Ahora, si a una autora o un autor le sobra todo, pues bótalo. Pero hay mucha riqueza donde le sobran cosas, ¿ya? Ahora, no vean Google Scholar, por favor, ¿ya? Porque si a un tipo lo han citado 450 veces y de esas son 320 unos idiotas que solo hacen por hacer caso, pues no sirve. Entonces por ahí busquen los menos citados y ahí van a encontrar unas vetas ricas. Ahora, si pues esos menos citados son unos esotéricos locos, que sé yo, por lo menos algún sociólogo debe ser que se puede salvar, ¿no? Y además acuérdense que Marcel Mauss era activista de los alimentos y estaba en ferias alimentarias, qué sé yo. Y acuérdense que Althusser no sirve para nada porque la mató a su mujer. Esos son mis criterios de selectividad. Y bueno, Walter Benjamin, yo lo amo por su vida, por su obra, por todo, y bueno, y la gloria, y tantas cosas que no son de ese nivel, ni son todas europeas. A mí me inspira mucho el pensamiento de las pensadoras mayas, ¿no? De la Gladys Zull, de la Aura Cumes. Me inspira mucho el trabajo que está haciendo Raquel Gutiérrez y mucha gente sobre el tema comunalidades en Puebla. Me inspira enormemente un pensamiento feminista indígena en diferentes lugares. Entonces, a cada quien que le inspire aquello que más afinidad tiene. Yo pienso que hay que operar buscando nuestras afinidades, y pues si una piedra te queda grande, no la vas a patear, ¿no? Le vas a dar un rodeíto, ¿ya? Y pues yo no me meto con tipos que a mí no me gustan y que son unos bodoques así muy complicados. Entonces creo que hay que tener astucia de lombriz para sobrevivir en la academia con alegría y aprender de la riqueza que son también tus compañeras y compañeros, ¿no? Y bueno, la orientación y el faro para mí son, por un lado, la gente que crea alimentos, la gente que crea vida a través de muchos gestos. Ese es un faro, y el otro faro es cierta coherencia ética entre tu hacer y tu pensar. Esos son mis faros, puedes tener los tuyos. Yo pienso que descolonizar los estados nacionales es una tarea más larga que eso, y que lo indígena, la episteme, la ética indígena es también saber tener tiempos largos,
¿no? O sea, hay una impaciencia porque pasado mañana se resuelve. Yo tengo la absoluta fe de que ustedes no van a ser derrotados, porque esa herida en el planeta no va solamente a quedarse como una simple obra, ¿sí? Hay también pues fuerzas que hay que invocar para proteger ese espacio, y creo que la labor de todos los demás, yo tengo esperanzas que no nos derroten. Puedo ser muy ilusa, pero si perdemos la esperanza, le estamos entregando en bandeja pues el triunfo a los enemigos. Entonces la lucha contra ese canal tiene que ser una lucha de todo el continente y de toda la vía campesina, de toda la gente que está resistiendo desde muchos lugares a la brutalidad y al salvajismo del capitalismo de hoy, que es además un capitalismo acompañado de partidos únicos absolutamente autoritarios y que se pretenden modelos. Y para que vean todo este debate de los postcoloniales, ahora defienden el BRIC, los pinches postcoloniales. Entonces, por favor, sepamos ubicarnos y hermanarnos con esas luchas. Bueno, hay muchos medios para difundir esto, y yo espero también que esa palabra de aliento por haber demostrado la tenacidad, por seguir buscando firmas, también nos dé ejemplo a nosotros para resistir los 7.000 millones de dólares que el vicepresidente boliviano se ha traído de China, ya que lo hemos derrotado en el Tignes, ahora quiere partir en 4 la Amazonía con otras mega carreteras. El no es un señalamiento muy claro que no estamos de acuerdo con ese proyecto, pero nos necesitamos dar aliento mutuamente, y eso a mí yo siento el privilegio de poder llevar esa voz y también traer la voz del Tignis a través de videos y cosas que estamos intercambiando y que poco a poco nos vamos a poner en red, ¿ya? El problema con las redes es que son muy efímeras. Tú ves una cosa, se pasa, al día siguiente metes en otra lucha, no sé de dónde, después se pasa y la memoria queda muy frágil. Y para mí es insustituible el contacto humano. Ya vemos aquí pues muchas gentes que están dispuestas a ese contacto día a día y a comprometerse con esa tarea inmensa, sin dejar las otras tareas, ¿no? Como es hacer las tesis y todo lo demás. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y espero que nos haya hecho reflexionar mucho la profesora. Muchas gracias.